Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo para muchos de ustedes que nos acompañan en esa sala a la fantástica entrevista, fantástica, auguro que va a ser fantástica, no por mí, por el ponente que participa en ella, en la que el profesor maestro nos va a hablar, nos va a compartir con todos nosotros algunas de las inquietudes que seguramente han ido surgiendo a partir de la lectura del libro que tenemos todos entre manos, El fracaso de la felicidad. Antes de proceder con esta entrevista, quiero yo dar las gracias, Paula, a ti por la posibilidad de volver a compartir ese momento tan especial y también al profesor maestro por confiar en que sea yo la voz que transmita muchas de las preguntas que seguramente compartiremos. Muchas de las preguntas no quedarán en esta entrevista, pero seguramente las preguntas que podamos compartir en este tiempo que tenemos asignado van a reflejar muchas de las dudas que nos podría surgir a partir de esa lectura. Muchas gracias de verdad por hacer posible que esto suceda hoy. Bueno, tenemos este libro entre manos y solo su título atrae nuestra atención: El fracaso de la felicidad. La felicidad, todo el mundo queremos ser felices. De hecho, el profesor maestro así comienza su libro: queremos ser felices, pero ¿qué es la felicidad? Ese libro, desde sus primeras páginas, realmente habla de que queremos evitar el fracaso, queremos ser felices, pero ¿realmente somos felices? ¿Qué es la felicidad que se percibe hoy en día en la sociedad? Antiguamente, la gran parte de los libros tradicionales, libros clásicos, terminaban con una frase maravillosa y vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Hablábamos siempre en la literatura, aparecía el concepto de felicidad como el bien, el fin último que queremos conseguir en nuestra vida, pero parece ser que no es exactamente lo que es la felicidad o lo que queríamos realmente tener. Hay muchas relaciones tóxicas, hablamos de relaciones de padres tóxicos, hijos tóxicos, amigos tóxicos, todo puede ser tóxico y parece ser que una forma de huir de esa toxicidad es prescindir de las alianzas. Pero ahí justo surge esa primera duda a la que nos atrae en las primeras páginas de su libro, profesor, en la que parece ser que tenemos que buscar esa diferencia entre qué significa ser competente, es decir, ser capaz de resolver muchas de las cuestiones por sí solo, y buscar esa soledad, ser personas solitarias, aislarse socialmente de todo aquello que propone o soporta la esterilidad. ¿Qué nos dirás sobre esto? Bueno, muchas cosas se pueden decir sobre esto, pero indudablemente debo agradecer, antes de responder a ninguna cuestión específica, debo agradecerles a todos ustedes su presencia aquí una vez más, porque siguen siendo ustedes mucha gente en el mejor sentido y más noble sentido de la palabra, porque es que ustedes no son gente, ustedes son las personas a las que yo debo lo que hago, en definitiva. Es decir, si yo hago lo que hago, lo hago por personas como ustedes, que muestran su agradecimiento a lo que hago prestándome su atención y su tiempo. Eso es realmente lo más importante, porque podrían ustedes hacer 1000 cosas y sin embargo han decidido hacer esta. De tal manera que les agradezco su atención, su paciencia, porque creo que son ustedes muy pacientes al aguantar a una criatura como la que les habla en determinados contextos. Al margen de esto, evidentemente, tengo que agradecer mucho a L. Usal, a esta institución que nos acoge aquí, por supuesto a Olga Ivanova, una vez más, que me dedique profesionalmente además su tiempo y su atención y su inteligencia a la hora de tocar temas tan cruciales como los que se abordan en este libro. Por supuesto, la persona que ha aglutinado y que ha hecho posible todo esto en colaboración con Rubén Álvarez y con Santiago Aramendi es Paula Álvarez, y a todos ustedes y en su conjunto les agradezco enormemente su tiempo. Por lo tanto, mis respetos a todos ustedes. En relación con la cuestión que aquí se plantea, la soledad, la negación de las alianzas, el triunfo de la felicidad o el fracaso de la felicidad. Ojalá tuviéramos razones todos nosotros para poder escribir un libro o para poder protagonizar una conversación o una experiencia de vida cuyo tema fuera el triunfo de la felicidad, fuera el éxito de la felicidad. Pero eso es precisamente lo que nos venden, es lo que nos venden.
pero la realidad impone unas condiciones que, por desgracia, son más bien el fracaso de la felicidad más que el éxito de la felicidad. Nosotros vivimos bajo la radiación, bajo la fuerza, bajo la exigencia de culturas dominantes, culturas más poderosas que la nuestra, porque dominan los medios, nosotros somos más bien espectadores, que nos venden mitos, realmente mitos, y a veces timos también, por jugar con el anagrama de la palabra, dedicados a la consagración no de la primavera, sino de la felicidad, del liderazgo, de la idealización del trabajo, de la idealización del dinero y de la idealización del liderazgo. Y que todos estos ideales conducen a la felicidad. Pero en realidad, y aquí viene la cita con la realidad, esta felicidad en muchos casos se traduce en nihilismo, en unas vidas saturadas de cosas, pero al final resulta que no sabemos qué hacer con la vida, porque el nihilismo es el desenlace, a veces la eutanasia es el desenlace. No quiero entrar en debate sobre si estamos a favor o en contra de ese tipo de cosas, cada uno tiene sus ideas y cada uno sus argumentaciones en contra o a favor, pero lo que quiero decir es que cuando el fracaso conduce a la libertad, ese fracaso es muy extraño. Cuando el destino de la felicidad es fracasar y no desengañarse para mejorar las condiciones de vida, eso es muy extraño. En la pregunta que planteaba Olga Ivanova, la cuestión de la soledad, es decir, ¿qué hacemos? ¿Tratamos con la gente o evitamos a la gente? Yo recuerdo que cuando la pandemia, cuando todos nosotros sufrimos la pandemia y las consecuencias de la pandemia, se hacía a muchos intelectuales, sobre todo intelectuales, una pregunta. Decían, ¿cómo ha llevado usted la pandemia? Y ellos respondían desde lo que se llama el narcisismo de la supervivencia. Decían, no, yo muy bien, porque yo estuve recluido, estuve trabajando mucho tiempo, no me afecta la reclusión. Bueno, yo a toda esa gente los mantendría recluidos permanentemente para que siguieran trabajando. Es decir, si ellos son muy felices recluidos y trabajando y tal y cual, ese narcisismo, esa exaltación de la vida recluida, pues me parece estupendo. Era para decir, ¿por qué no sigue usted recluido en lugar de conceder entrevistas, ¿no? O sea, a mí la pandemia me resultó absolutamente repulsiva porque no pude ejercer las libertades que hubiera querido ejercer y hubiera querido salir más tiempo de casa sin que eso impidiera que siguiera dedicándome a mis actividades habituales. Por lo tanto, no voy a hacer ninguna apología nunca de la negación de la vida social, que es muy necesaria. Hay personas, indudablemente, que llamamos tóxicas porque son nocivas y con ellas tenemos que tratar porque forman parte de la realidad. Con la gente ocurre lo mismo que con los hijos. No se puede, desde el momento que se tienen, no se puede vivir ni con ellos ni sin ellos. Como con los padres, no se puede vivir desde el momento que se tienen, desde el momento que nacemos, los tenemos y no hay alguna desgracia que lo impida, pues no se puede vivir a veces ni con ellos ni sin ellos. Pero también ocurre lo mismo con el cónyuge. A veces no se puede vivir ni con él ni sin ella. Sí, lo dije bien, ni con él ni sin ella. De tal manera que la realidad exige pactar con ella constantemente, pero cuando se plantea el tema protagonista de un libro como este, es decir, ¿qué hacemos con la felicidad? ¿Nos enfrentamos a ella como un desafío, como un reto que hay que conseguir, o nos enfrentamos a ella como el resultado que se alcanza después de haber superado una serie de pruebas a lo largo de la vida? Que eso es en definitiva la felicidad. Implícitamente en la pregunta de Olga había un tema muy importante, y es que la literatura nunca habla de la felicidad, sino de los caminos que conducen a la felicidad. La literatura termina donde comienza la felicidad, de ahí que se diga que fueron felices y comieron perdices, es decir, el cuento se ha terminado. Es una manera muy eufemística de evitar la palabra final. El fin es, fueron felices y comieron perdices. Ahí termina la literatura. Porque la literatura cuenta básicamente tragedias, cuenta comedias que no remiten precisamente a la felicidad del que sufre la comedia, porque el protagonista de la comedia suele ser alguien del que nos reímos. Y alguien que nos causa risa no necesariamente nos causa la felicidad, porque con la comedia hay que tener mucho cuidado. La comedia presenta siempre a protagonistas que el autor de la comedia lanza al público para advertir al público de que si se comporta como el protagonista de la comedia será objeto de burla. Es decir, el humor es una de las armas más peligrosas que se pueden utilizar. Entonces, a veces cuando la gente cuenta chistes no es consciente
del alcance que tiene el chiste que cuenta, cuando a lo mejor el protagonista del chiste que cuenta es precisamente el que lo cuenta. Eso ocurre con bastante frecuencia, ¿no? En ese punto, por responder a la pregunta, las personas tóxicas son personas que no están en nuestra mente, que están delante de nosotros, y están disfrazadas de lo que son, de Judas, de traidores. De hecho, el libro tiene 3 capítulos referidos precisamente a estas cuestiones. Yo no hablo propiamente de personas tóxicas, porque esa es una manera de hablar propia de una lengua que no es la mía, de un idioma que no es el mío. Yo hablo de malas personas, directamente. Es decir, imagínense ustedes que la Biblia dijera de Caín que es una persona tóxica, ¿no? O la serpiente del paraíso, que es un animal tóxico. No, la serpiente del paraíso es un elemento de mucho cuidado, evidentemente. La serpiente del paraíso podría ser catedrático, como voy a decir, de teoría de la literatura y literatura comparada, pero sabe mucho, sabe más que latín. Entonces, no es que la serpiente sea tóxica o Caín sea tóxica, son malas personas. O sea, son realmente malas personas, pero las malas personas siempre van vestidas de domingo, siempre usan guantes blancos y siempre manifiestan buenos modales. Esas son las personas más peligrosas que puede haber. Es decir, las que te sonríen con ojos oblicuos de serpiente sabia. Esas son, cuando alguien te viene y te clava los ojos oblicuos y te dice, ¿cómo estás? Ya sabes que tienes que tendarte la ropa. Y esas personas no están en nuestra mente, esas personas están en la realidad. Entonces, claro, cuando el idealismo alemán te dices que los obstáculos están en tu mente, ojalá los obstáculos estuvieran en mi mente y no en todos los años de carrera que he tenido que cursar, y no en todas las oposiciones que he tenido que pasar, y no en todas las agencias nacionales, internacionales y extragalácticas de evaluación y prospección del conocimiento que he tenido que encontrarme por el camino. Ojalá todos los problemas que nosotros, ustedes, yo, cualquiera, tienen en su vida fueran problemas psicológicos. Pero los problemas reales están en la realidad, no en la mente. Si los problemas estuvieran en la mente, no tendríamos problemas reales. El problema es que los problemas no están en la mente, sino en la realidad. Y ahí es donde tenemos que lidiar con ellos y hacernos compatibles precisamente con el fracaso de nuestros objetivos, que es entre ellos el fracaso de querer ser felices buscando logros y encontrarnos con lo que hay, el desengaño. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a intentar vincular este comentario que explica muchísimas cosas que aporta el libro con una pequeña digresión que surge, sobre todo cuando una persona como yo, que es algo más mayor, o bastante más mayor que la mayoría de las personas presentes en esta sala, hay un pequeño desfase temporal en cómo socialmente concebimos la felicidad. Eso deja caer su libro. De hecho, habla usted de una persona muy importante para usted, su abuela paterna, Mercedes Orbiz, que fallece a la edad de 22 años. Es un detalle muy personal, detalle que comparte con nosotros, y usted menciona su figura para hablar de cómo era la felicidad en su época, qué era la felicidad en aquella sociedad. Felicidad muy cercana, o probablemente parcialmente cercana, o más cercana que la felicidad que se percibe hoy en día como la entendía Cervantes, ¿no? Comentaba usted antes de supero todos los obstáculos, supero todo lo que ocurre en mi vida y alcanzo esa dicha, esa felicidad. ¿Qué nos aleja de esa dicha que existía en el barroco y luego también se daba en las generaciones como la de su abuela y también probablemente la mía? Bueno, claro, la dedicatoria a esta mujer que fallece con 22 años de edad y que fue mi abuela, claro, es realmente sorprendente, porque hoy no imaginamos que una persona de 22 años de edad, una mujer de 22 años de edad, pueda dar lugar a nietos. Es decir, claro, cuando fallece esta persona, esta mujer, mi abuela paterna, en la cuenca minera asturiana, con 22 años, mi padre tiene apenas 3 años y mi tío unos meses, es decir, acababa de dar a luz al segundo hijo y por debilidad física no había medicación, no había medicamentos. Claro, ¿cómo se puede pensar en la felicidad en un contexto de ese tipo? La felicidad no está al alcance de seres humanos que viven en una sociedad donde la supervivencia realmente es algo que hay que ganar minuto a minuto, porque uno no puede pensar en la felicidad cuando tiene que pensar en qué va a comer hoy.
o que si contrae simplemente una gripe o un catarro se puede morir porque el déficit alimenticio, las circunstancias vitales están muy limitadas, ¿no? Evidentemente Alfonso XII muere también de tuberculosis, si no me equivoco, pero en condiciones probablemente muy distintas a las que conoció mi abuela, y el propio Miguel Hernández, que fallece también de tuberculosis, el propio Leopoldo Alas Clarín muere también de una tuberculosis intestinal en un momento dado. Quiero decir que estamos a merced de estas circunstancias, y en casos de esa naturaleza pensar en la felicidad es un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Claro que no es lo mismo fallecer a los 22 años de edad que fallecer en el trono de España, en otro contexto, y menos en una cárcel de Alicante. Esto es lo que hace que el fallecimiento, que la muerte del ser humano sea realmente una tragedia. Ahora, ¿cómo maneja el concepto de felicidad una época de la historia o una geografía determinada? Pues conforme a determinados códigos culturales que naturalmente van cambiando. Si nosotros examinamos el Quijote y leemos en el Quijote las menciones que se hacen del término feliz, felicidad, observamos que este término, como en alguna ocasión he comentado, el término felicidad siempre hace referencia, antes del siglo XVIII, a un proceso de acontecimientos que tienen como objetivo conseguir la superación de determinados obstáculos. Digamos que la gente vinculaba la felicidad a una especie de supervivencia en el tiempo frente a la adversidad, a diferentes adversidades. Claro, en aquellos años alguien era feliz si sobrevivía a una guerra, si sobrevivía a la peste, a enfermedades, si sobrevivía a una travesía atlántica, es decir, si superaba una serie de pruebas. De hecho, hay un género novelístico que es la denominada novela de aventuras o novela bizantina, cuyos protagonistas suelen ser siempre una pareja de enamorados que tratan de conseguir los medios que hagan posible su unión, su alianza de amor, que es una de las alianzas más fuertes del mundo. Y todos son problemas, no se pueden casar nunca, es el caso de la española inglesa de Cervantes o del Persiles de Cervantes. En Cervantes tienen toda una biblioteca de literatura universal, o sea, no solo el Quijote, sino de la Galatea, el Persiles, en Cervantes está todo. Y claro, es muy inquietante leer una novela en la que dos personas que se quieren hacen todo lo posible por llegar a una unión, a una alianza, y todo en el mundo es un conjunto de animales tóxicos que se lo impiden, por así decirlo. Es que cada ser humano con el que se encuentran es un obstáculo a la consecución de sus objetivos. Entonces, podríamos decir, como consecuencia de la novela de aventuras, que todo en el mundo se organiza para hacer fracasar la felicidad de los protagonistas de esa novela. Claro, la literatura triunfa cuando es capaz de convertir al lector en el protagonista de lo que se le ofrece. Los poetas que verdaderamente seducen a los lectores son aquellos capaces de convertir al lector en el protagonista del poema. Y lo mismo ocurre con la literatura. La literatura que verdaderamente nos convence es aquella que nos convierte a nosotros, los lectores, en posibles protagonistas de esa novela. Y la gente dice, esto me pasó a mí, aunque no le hubiera ocurrido nunca. Es decir, hay gente que lee La cucaracha de Kafka y dice, esto me pasó a mí. Claro, eso requiere ciertas explicaciones, porque no todo el mundo le pasa exactamente lo mismo, o al menos no todo el mundo entiende lo que le pasa, ¿no? La cucaracha de Kafka, el asno de oro de Apuleyo, un individuo que se convierte en burro y no sabe cómo desconvertirse, no sabe cómo reformatearse, ¿no? Y es un poco así complicado. Entonces, cuando los dos amantes han superado todas las pruebas, y les aseguro que son pruebas de mucho cuidado, y llegan finalmente a contraer matrimonio, a confirmar su alianza, entonces ahí termina. No se cuenta la felicidad, pero se narran todos los obstáculos que se superaron para encontrar esa felicidad. Claro, hoy día no se escriben novelas bizantinas, llamadas novelas bizantinas o novelas de aventuras, porque se pasan peripecias bizantinas. Hoy día simplemente uno desarrolla una carrera académica. Entonces supera los 5 años, ahora son 4, antes de licenciatura o de graduación, después tiene que hacer la tesis, el trabajo de fin de carrera o de grado, de
eso se llame, después la tesis doctoral, después tiene que hacer los protocolos que son infinitos de contratado doctor, después tiene que hacer lo que no se puede contar, después tiene que ir a las oposiciones, de una cosa, de titular, de catedrático, tiene que pasar por las agencias que ya mencioné antes, nacionales, internacionales, intergalácticas, de todo esto, y al final uno llega, pues si no se muere antes, pues a conseguir determinados objetivos. Eso, por esa razón, no voy a decir que por esta razón ya no se escriban novelas de aventuras, pero es que hoy día las tenemos que protagonizar. Y pongo el ejemplo académico porque es el que conozco. Pero si ustedes trabajan en una empresa privada o en cualquier otro contexto, saben que los problemas funcionan del mismo modo. Si pongo el ejemplo académico es porque es el que yo he vivido y como yo, en mis colegas. Es decir, no es que a mí me haya tocado esta situación en especial. Otros renuncian a ello porque no tienen ganas de aguantar semejante película. Pero hay algunos que somos demasiado obstinados. Como decía Antonio Gala en cierta ocasión, la fama interesa solo para despreciarla cuando se tiene. Él hablaba de fama. Yo tengo que silenciar mis neuronas para que cuando oigo hablar de fama no pronuncien la palabra cátedra. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Entonces hay cosas que solo es deseable tenerlas para poder desestimarlas después de haberlas tenido, después de haberlas conseguido, sin que esto suponga pecar de soberbia ni muchísimo menos. No es eso, sino todo lo contrario, denunciar que el arte no cuenta en qué consiste la felicidad, sino que narra todos aquellos caminos que han tenido que superarse llenos de obstáculos para llegar a conseguir un determinado objetivo. Que este objetivo nos hace felices o no, eso ya no lo sé, eso es una cuestión de cada uno, pero que el ser humano como voluntad en desarrollo tiene que superar un montón de problemas en su vida para conseguir algo, es algo que todos sabemos. Todos luchamos por una supervivencia. Hay personas que por desgracia no sobreviven a sus 22 años y hay otros que podemos contarlo por el momento, pero no somos eternos. Entonces, en fin, es la voluntad, no digo de poder, porque si no empiezan a decir, eso lo dijo Nietzsche. Pues antes que Nietzsche lo dijo un montón de gente. Es que usted se enteró por Nietzsche, pero vamos, hombre, ¿dónde vamos ya, no? Caín demostró su voluntad de poder porque el otro le cayó gordo, y el otro fue su hermano. Y Judas demostró su voluntad de poder por 30 tetradracmas tibios, porque el jefe le resultó en un momento dado prescindible. Y la vida es eso, estamos rodeados de Caínes, de serpientes paradisíacas y de Judas. Judas es un personaje que tiene un protagonismo muy grande en el fracaso de la felicidad, porque donde hay un fracaso, por ahí cerca anda o Judas o su pariente, la serpiente del paraíso, u otros que no menciono. Claro, pero hay una diferencia entre cómo se entendía esos fracasos y la felicidad en nuestra época, que diferencia de cómo se vivía antes la superación del fracaso. De hecho, usted habla de un fenómeno que me encantaría que nos comentara un poquito más, que es el narcisismo del fracaso. Se romantizan los fracasos, se genera un héroe sensible y fracasado que encuentra una especie de ventaja, no podemos llamarle quizás ventaja, pero sí valor romántico de tener carencias, de tener mala vida, de vivir precariamente. ¿Qué nos puede contar sobre estos dos aspectos? ¿Por qué se dan ahora? Esa pregunta un psicólogo la devoraría hasta el final, y un psiquiatra también. Pero desde la literatura, sin ser yo naturalmente ni psicólogo ni psiquiatra, pero desde la literatura también se puede responder a eso. En primer lugar, mal de muchos, consuelo de tontos. No sé si de pocos o no, pero consuelo de tontos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si todos fracasamos, hombre, pues podemos hacer del fracaso una pequeña fiesta. El problema es creérselo y exhibirlo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque vamos a ver, si en un conjunto, esto no es un problema matemático ni un chiste, si en un conjunto de 100 personas hay una plaza para un puesto de trabajo, 99 van a quedar fuera. Entonces, puede ser que de los 99 que queden fuera decidan hacer una fiesta diciendo, yo eso no lo quiero, me parece muy bien. Pero el que sacó la plaza va a hacer su fiesta por su parte. Entonces,
ocurre que cuando alguien tiene mucho público puede celebrar un fracaso, asunto suyo, pero a veces conviene no emocionarse demasiado celebrando fracasos, no vaya a ser que al final de la vida, no del día, tengamos un rosario de fracasos y nos quedemos sin público que los celebre. Entonces, a veces la celebración del fracaso con un narcisismo del fracaso puede resultar muy engañoso. Todo lo que empiece por narcisismo de algo es siempre muy engañoso. El narcisismo de la humildad, el narcisismo del que está muy cómodo en el confinamiento, todo este tipo de cosas. El narcisismo del que está muy cómodo viviendo en un tonel, tipo Diógenes, el narcisismo de Diógenes. Ya he dicho muchas veces, pongan ustedes a Diógenes de ministro de la Vivienda y acabamos todos viviendo en un tonel. Pongan ustedes de ministro del Interior o de Sanidad a un intelectual que esté muy satisfecho de vivir en un confinamiento y acabamos todos en una jaula casera. Entonces, claro, cuidado con estos narcisismos, porque en una sociedad de fracasados, convertir el fracaso en una experiencia narcisista puede resultar en un momento dado muy atractivo, pero eso no resuelve los problemas del fracaso, simplemente los preserva o los enquista. Y en este punto no cabe duda de que este tipo de procedimientos se llevan a cabo sobre todo con el consentimiento del romanticismo. El romanticismo es una espectacular visión del mundo, muy ideal, muy equivocada, pero es que la realidad sigue funcionando. Y volvemos de nuevo a la frase de esta, de cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Es que podemos imaginar que la realidad va a desaparecer, que se va a disolver, pero es que cuando despertemos la realidad va a seguir ahí. La realidad puede ser el dinosaurio, o puede ser lo que queramos, o puede ser las agencias de evaluación. Es que el problema es que las agencias de evaluación siguen ahí todavía, ¿no? Cuando no había agencias de evaluación, la investigación era de otra manera, vamos a decirlo así. Entonces, es muy peligroso dejarse seducir por el narcisismo del fracaso, porque tal vez no sea el mejor instrumento de superación. El fracaso hay que aceptarlo, porque todos en nuestra vida hemos hecho cosas en las que de alguna manera hemos fracasado. Por lo tanto, hay que hacerlas, pero la vida no termina en un fracaso. Es decir, la vida es una combinación de éxitos, de fracasos, de aperturas y de cierres, de posibilidades y de limitaciones, pero lo que importa no es un resultado, sino simplemente una trayectoria. En ese punto estamos todos, no todos tenemos la suerte de poder conseguir, chasqueando los dedos, lo que nos proponemos. Entonces, el papel básicamente de un libro de esta naturaleza no es celebrar el fracaso de la felicidad, sino prevenirlo. Y no es un libro de autoayuda, porque entonces libros de autoayuda son los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. También, y ya quisiera yo escribir como escribía Sor Juana Inés de la Cruz, evidentemente, tanto en prosa como en verso. Pero no es así. Evitar el fracaso de la felicidad es el objetivo básicamente de una persona que necesita hacerse compatible con la realidad para no acabar en la sala de espera de un psicólogo o de un psiquiatra. Su respuesta, con la que nos aclara esa idea del narcisismo de la felicidad, perdón, del fracaso, del narcisismo del fracaso, no de la felicidad, por supuesto, me lleva a preguntarle ahora sobre cómo ve los posibles cambios del sentido común de la sociedad actual. Usted dedica parte de su libro al aspecto de ruido mediático, ruido que nos contamina, ruido que somos conscientes que es ruido, pero aún así lo aceptamos. Noticias falsas, que a priori sabemos que son falsas, mentiras que damos por válidas cuando alguien nos las cuenta. Esas ingenuidades conscientes de las que habla en su libro. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos pasa con el sentido común actual? ¿Hay alguna diferencia que podría explicar esa aceptación que estamos dando a información o a datos que no deberíamos aceptar? Bueno, esa es una cuestión que a mi juicio tiene que ver con lo que hemos llamado muchas veces, con lo que hemos dicho muchas veces, que es el tercer mundo semántico. Es realmente vivir en un tercer mundo semántico. El ruido es la banda sonora de un tercer mundo semántico. Claro, el ruido puede ser evidentemente físico, en su sentido más elemental, una máquina que está haciendo ruido, o una cosa que se llama música, que en realidad son efectos, impulsos electroacústicos, ¿no? Que dicen, bueno, esto es música y tal, y le dan el nombre de un género determinado, no voy a decir cuál, pero eso no es música, macho, eso son impulsos electroacústicos, ¿no? Pero ese es un ruido físico. Luego está el ruido que tiene que ver con la semántica, con la mala interpretación de lo que tenemos delante o con una interpretación deficiente de lo que tenemos delante. Se ha hablado en este contexto de tercer mundo semántico.
Claro, pero el tercer mundo semántico no deja de ser más que una nomenclatura nueva, una expresión nueva para definir lo que en muchos aspectos ya se ha definido o ya se ha expresado con anterioridad, que es la caverna de Platón. La caverna de Platón es un tercer mundo semántico, en el cual la gente no quiere salir, es el mundo en el que se proyectan las noticias falsas sobre la realidad. El problema es que, claro, la solución que daba Platón, yo no sé si era peor que la caverna o no, porque, claro, el mundo que Platón diseña para salir de la caverna es un mundo verdaderamente donde no hay literatura, donde no hay opinión contraria a la opinión de una serie de individuos que disponen de unos conocimientos que no comparten con el resto de la población que está sometida a ese programa totalitario de unos individuos que ejercen el poder sostenido por el ejército y por los militares. Entonces, claro, yo no sé cuál es ahí el tercer mundo semántico, porque si salir de la caverna implica vivir en la República de Platón, prefiero la caverna. Entonces, claro, es una cosa muy curiosa lo de este hombre, lo de este libro, en el que plantea como modelo ideal de sociedad un totalitarismo que ni que lo hubiera escrito en el siglo XXI, la República de Platón, porque si ustedes se fijan, en el siglo XXI la literatura ha sido expulsada de todas partes. Ustedes hoy no estudian literatura, estudian cultura. Los estudios culturales han reemplazado a los estudios literarios, y eso no es que lo dijera Platón, es que lo programó Platón, lo programa Platón. La literatura debe ser expulsada del Estado. Entonces, claro, es el mobiliario de un tercer mundo semántico. Si a partir de ahí introducimos noticias falsas y verdaderas y somos incapaces, porque es que no disponemos de conocimientos suficientes para dirimirlas, eso implica dos cosas. Una, que hay una serie de conocimientos que no llegan a nosotros, y que están administrados por determinados grupos de poder que gestionan esos conocimientos, y otros conocimientos que se publican cuando resultan inofensivos desde el punto de vista de su difusión. Podríamos decir incluso que hay dos tipos de conocimientos: los conocimientos útiles y los conocimientos inofensivos. Los conocimientos inofensivos son aquellos que se estudian en la universidad. Los conocimientos útiles son aquellos que se hacen públicos cuando conviene al sistema. Eso es lo que hay. Entonces, la universidad es un mundo feliz. Porque, como diría Machado, y este es el verso literal, desprecia cuanto ignora. Este comentario de esa explicación sobre el sentido común tiene mucho que ver con lo que nos ha venido avanzando durante esa entrevista, hablando de las seducciones, como esa famosa serpiente del paraíso que nos seduce y a la que muchas veces nos dejamos seducir con esas falsas noticias, falsas informaciones, el fracaso, nos deja guiar en nuestra vida precisamente en búsqueda de esta aparente felicidad. Claro, es una seducción negativa, pero ¿existe una seducción positiva? Usted seguramente, todas las personas presentes aquí, muchas más las que siguen las redes sociales, coincidirán en reconocer de que ustedes probablemente las personas más seductoras en el sentido del intelecto, del conocimiento, como un gran intelectual. Nos dejamos seducir por sus discursos, sus vídeos, sus libros. Sin ir más lejos, una pequeña anécdota. Ayer un compañero de la facultad me ha dicho que mañana vas a tener la suerte de presentar a la persona con la que duerme mi hijo, con Jesús Maestro. Ahora que ha sonado un poco de aquella manera, se acuesta viendo los vídeos del profesor Maestro, come viendo los vídeos del profesor Maestro, y estamos hablando de personas jóvenes, personas como todos ustedes que están presentes aquí. Bueno, ¿qué hay de esa seducción positiva? Madre mía, vamos a ver. La palabra seducción es una palabra que tiene muchos sentidos según el uso que se haga de ellas. Claro, etimológicamente la palabra seducción implica atraer para dañar. La seducción es una conducción, comparte el lexema de ducere, de conducir, educar, conducir, seducir, ¿no? Pero es una manera oblicua de conducir. Es como si, en el sentido negativo de la palabra seducir,
diéramos a una persona indicaciones equivocadas para que en su conducción tuviera un accidente. Eso sería el sentido más negativo que se puede atribuir a la palabra seducir, que es lo que hace la serpiente del paraíso. Seréis como dioses. Si coméis de la fruta de mi árbol, seréis como dioses. Es decir, os prometo falsamente un éxito que os va a fracasar. De hecho, la serpiente del paraíso es alguien que promete la felicidad, pero una felicidad que conduce al fracaso. O sea, realmente este libro, El fracaso de la felicidad, debería haberlo escrito la serpiente del paraíso. No yo. No yo. Pero es ese sentido negativo del término seducir, atraer a alguien para arruinarle la vida y darle las indicaciones equivocadas. Es como si nosotros preguntamos, antes de que existiera Google, dónde queda tal calle, a un nativo de un lugar, y el nativo nos dijera, pues le voy a dar la indicación contraria para que se pierda. Y de paso le voy a decir, ay, qué interesante es usted y tal, pues nos gusta mucho que vengan a visitarnos aquí, y le doy la indicación que vaya a un precipicio, una cosa por el estilo. O sea, eso es seducir, hacer que alguien confíe en ti para después traicionarlo. Ese es el sentido más negativo de la palabra seducir. A pesar de todo, el lenguaje siempre tiene su médico benigno, ¿no? Siempre tiene su palabra benigna, y seducir puede ser también atraer para bien, atraer a alguien para bien. De hecho, en la más noble expresión de la palabra, se puede decir que un profesor debe atraer a sus alumnos, debe convertir a la materia que imparte en una materia capaz de seducirlos, capaz de atraer su atención, en el sentido benigno, en el sentido positivo. De hecho, el alemán tiene una palabra, me refiero a la lengua alemana, no a la alemana, tiene una palabra que implica el participio pasivo, seducido, y el sustantivo seductor, que es verführt. Seducido y seductor, significa verführt, escrito, verführt, seducido y seductor. Pero claro, no va más allá, ¿no? Es un término un poco plano, porque el lenguaje es mucho más complejo que todo eso. No es lo mismo seducir que ser un seductor, etcétera, etcétera. Y no es lo mismo seducir para bien que seducir para mal. Yo creo, y aquí hablo ya de un código que responde a la moral de un profesor, a lo que llamarían el código deontológico de un docente. Yo creo que una de las labores básicas del docente consiste en convertir a su materia de estudio en algo que seduzca al estudiante, que seduzca a los alumnos, porque evidentemente no se puede impartir una materia que resulte aborrecible para el estudiante, ni hacerlo tampoco aborrecible al estudiante, porque eso es ser un criminal con la asignatura que uno debe impartir. Claro, no hay cosa peor para los que hemos sido estudiantes que tener un profesor que te amargue la materia, porque te amarga la vida académica. Entonces, claro, si vas a una clase, por ejemplo, de literatura hispanoamericana, no pienso en mi vida personal, y en literatura hispanoamericana pues te explican todo, y resulta inconcebible lo que te explican ahí, pues te amargan la literatura hispanoamericana, pues sabes que lo tienes que estudiar por cuenta propia. O vas a las clases de Siglo de Oro y te explican de todo menos el Quijote. Y dices tú, bueno, pues nada, tienes que estudiar el Quijote por cuenta propia. Entonces, yo sí creo en ese sentido que la labor benigna de un profesor consiste en convertir a la materia que ha de impartir en sus clases en una materia con capacidad seductora para el estudiante, y que de esa manera, a partir de ahí, pues cada alumno, cada estudiante pueda decir, voy a dedicar tiempo a esto y a sentirse atraído por esa materia. Es que no podemos dedicar tiempo y vida a algo que de alguna manera no nos seduce. Ahora hay que prevenirse contra los falsos amigos, contra las falsas personas que de alguna manera pues lo que hacen es seducirnos para arruinarnos la vida. Eso es el gran problema. Pero precisamente eso es lo que remite al desengaño, a la experiencia del desengaño. Por eso yo siempre he insistido en la importancia que tiene la literatura del Siglo de Oro. Y toda la literatura del Siglo de Oro tiene como objetivo fundamentalmente informar al ser humano de los engaños de este mundo para evitar que fracase en esos desengaños. Entonces, hablar del fracaso de la felicidad equivale a hablar de la felicidad como un elemento que nos seduce para arruinarnos la vida.
porque a veces la gente busca la felicidad en el lugar equivocado, porque ha recibido indicaciones equivocadas para conducirse en la búsqueda de la felicidad. Se le dice, el dinero tiene la felicidad. No necesariamente, no digo que no lo tenga, pero no necesariamente. A veces la felicidad está en cuestiones asequibles, factibles en la vida. Yo personalmente desconfío mucho de las personas que tratan de seducir al primero que tienen por delante, porque eso es peligrosísimo. Porque cuando alguien se acerca a ti en términos seductores, pues yo lo que veo son ojos oblicuos y sonrisa de serpiente sabia. Entonces, claro, eso ya es muy peligroso, indudablemente. De tal manera que, claro, la seducción es tremenda. Claro, respecto a las noches, yo pienso siempre, ya lo saben ustedes, en las noches con Virgilio, ¿no? Cuando la gente pasa muchas noches con Virgilio, se hace preguntas acerca de si la Tierra es plana o redonda o cosas por el estilo. Entonces, eso suele ser peligroso. Lo mejor es dejarse seducir, y esto cualquiera de ustedes lo sabe, dejarse seducir por aquellos autores y por aquellas obras que nos permiten distinguir la realidad del engaño. Por eso al Quijote le seduce el idealismo y a nosotros nos seduce la realidad de Don Quijote, que implica separar los idealismos de los engaños. Por esa razón en el Quijote siempre vamos a encontrar solución a muchos problemas. O sea, realmente convertir el Quijote en un libro en el que se puede leer la realidad desde el código del desengaño es lo mejor que se puede hacer, porque eso nos permite superar los fracasos, superar los desengaños, que es lo más difícil de este mundo, y superar la adversidad, porque la vida humana es una lucha constante contra la adversidad. Es que no hay día en el que no tengamos algún pequeño revés. Hay días en los que los reveses son mucho mayores. Pero estos reveses nos permiten de alguna manera poner a prueba nuestra solidez emocional, nuestra solidez intelectual y sobre todo nuestras alianzas humanas. No podemos sobrevivir sin tener alianzas humanas, familiares y amistosas, preservándonos de Judas, insisto, de la serpiente del paraíso y de sus amigos, que son muchos los que tienen en ese sentido. Entonces, dejarse seducir, sí, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Mucho cuidado con el Don Juan. De hecho, la figura del Don Juan se menciona mucho en el libro, porque el Don Juan es lo peor que uno puede tener en la cama y en cualquier sitio. La figura del Don Juan tiene un formato masculino, pero tiene un contrapunto también femenino. Cada uno sabe con lo que se encuentra y con quién duerme o con quién está despierto, pero mucho cuidado con esa egolatría narcisista del que seduce para arruinarte la vida, porque no toda seducción es atractiva, aunque lo sean todas a primera vista, y mucho cuidado con esto. Pero vamos, yo no soy de los peligrosos, eso lo tengo claro. Eso sí, porque no nos cabe ni la menor duda de que es usted un servidor benévolo en el mejor sentido de la palabra. Su pasión por la literatura, por la ciencia, por la verdad es absolutamente manifiesta. Muchísimas gracias, profesor maestro, por esa fantástica entrevista y vamos a pasar a la firma de los libros. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias.